nosotros tenemos un país secuestrado. Y los que están apuntando con el dedo y diciendo, ellos son los narcos, en la práctica terminarán siendo ellos los narcos. Y en ese sentido, el día de ayer ustedes deben haber conocido lo que sucedió con la sentencia del caso La Pampa, ¿sí? Donde se procesaron, me parece que son 14 o 16 personas, y entre ellos agentes de inteligencia militar. Estos agentes de inteligencia militar que fueron buscados por la mafia albanesa para que les den información de dónde estaba la cocaína que se capturó, que es el segundo cargamento más importante de la historia del país, perdón, de la historia del mundo, porque el primero está en México, fue decomisado en México, el segundo está en Ecuador. De la historia del mundo que fue decomisado en Vinces, en Estero de Lagartos. ¿Esto por qué es importante para la seguridad interna del Estado? Porque ya existió un antecedente, pues, que se llama el caso León de Troya. ¿Y qué pasaba con el caso León de Troya? Que se archivó, que lo archivaron 2 narcogenerales, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, porque próximamente pondremos la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Este servidor tiene los exámenes especiales al patrimonio de varios generales, donde tienen absolutamente irregularidades, entre esos Ramírez, Ponce, Salinas, Vargas. Volviendo al tema, yo creo que esto es importante por una sola razón, porque en ese caso se evidencia cómo el crimen organizado ha capturado a las instituciones públicas del Estado y sobre todo a las entidades de seguridad para tener información precisa de qué sucedió con esas 22 toneladas de cocaína. ¿Y saben qué hizo la justicia ecuatoriana? Sobreseyó a los militares de inteligencia militar. 2 pasivos, 1 activo. Esa es la radiografía del Ecuador. Unas instituciones absolutamente secuestradas. A eso sumémosle la presencia de la mafia italiana en el territorio nacional del que nadie habla. O de la mafia que nadie habla, la 'Ndrangheta. Un acuerdo político existe entre la 'Ndrangheta y la mafia albanesa. Y digo político porque detrás de estas organizaciones, o por debajo de estas organizaciones, hay políticos. Hay que decir con quién tenía relación Rubén Cherres. ¿Qué pasaba con la lista 21 del movimiento Creo? ¿Quién era Danilo Carrera Drued? ¿Qué pasa con el Banco de Guayaquil? ¿Qué pasa con el expresidente Guillermo Lasso? ¿Qué pasa con todos los operadores? Yo identifiqué adicionalmente que la 'Ndrangheta, la mafia italiana, tenía una conexión directa con el suegro del presidente de la República, Daniel Noboa, a través del señor Matteo Alampi, que fue procesado, detenido, ¿sí?, y extraditado en 2013 acá en el Ecuador y sentenciado allá en Italia, en Calabria. Yo no entiendo cómo puede ser posible que hasta la actualidad la empresa Yanoli Sociedad Anónima siga vigente, siga operando y se demuestre un vínculo clarísimo entre el señor Furio Balbonesi y Matteo Alampi. Nadie ha hablado de eso, Andrés. Que bueno, lo estamos haciendo entonces y creo que ese es el rol que debe cumplir un fiscalizador. ¿Y saben por qué estoy decidido a incursionar en la política? Porque sé dónde se tiene que atacar a las mafias. Esto que estoy revelando fue censurado el día miércoles en mi programa del Chochólogo en Ecuador en directo. Nos bajaron el programa, y no es la primera vez, han sido varias veces que nos bajan. Nos han armado campañas sucias en redes sociales, han hecho montajes y fotografías para acusar e intentar dañar mi reputación y mi honra como periodista y como ecuatoriano. Pero yo sí quiero ser muy claro y tajante, queridos ecuatorianos, queridos pichinchanos. Nosotros tenemos un país secuestrado, y los que están apuntando con el dedo y diciendo ellos son los narcos, en la práctica terminarán siendo ellos los narcos.